hasta tenía esa duda si tenía que llevar dinero o no tenía que llevarlo. Y bueno, él ahí tiene sus discernimientos para arribar a Jerusalén. Y él quería poner su pie en donde había pisado Jesús. Así que por eso peregrinaba y se quería quedar, claro. Claro, Pero bueno, tuvo sus inconvenientes, ¿no es cierto?, con los franciscanos. Sí, porque de alguna manera él en principio fue desobediente, él se quería quedar sí o sí, Sí o sí. pero el peligro con los peregrinos es que eran secuestrados por los musulmanes y después pedían rescate. Entonces los franciscanos decían quién se quedaba y quién no. Entonces le dijeron que bueno, que si desobedecía iba a ser excomulgado. Entonces San Ignacio dijo, no, me vuelvo. Claro. Y se volvió a Roma y finalmente él y sus compañeros terminaron instalados en Roma. Pero como les decía recién, estos grandes lugares de peregrinación, hay una leyenda muy bonita de un peregrino que no podía llegar a Santiago de Compostela y como que Dios le da la gracia de llegar, de atravesar la Puerta Santa, porque Santiago de Compostela tiene, como otros santuarios, en la actualidad Lourdes también, que son santuarios donde permanentemente se puede alcanzar la absolución plenaria. Claro. Es decir, porque la Puerta Santa, vamos a aclarar que es algo simbólico y que está basado especialmente en el Evangelio de San Juan 10, donde Jesús dice que Él es la puerta y que los que pasan por esa puerta se van a salvar. Entonces, inspirados en esta palabra preciosa de San Juan 10, se inicia este tema de las puertas santas. Bueno, y no les terminé de contar que el peregrino, luego que llega a su lugar de peregrinación, que era Santiago de Compostela, puede participar en la misa y demás, y recién ahí falleció. Por eso que también en estos lugares de peregrinación hay muchos peregrinos que están enterrados allí o que iban de peregrinación y ya se quedaban a vivir porque se enamoraban del lugar, ¿cierto? Se siente esa gracia en esos lugares, en esa esos momentos. presencia de Dios, Sí. Porque, bueno, quizás nos estamos alejando del tema, pero en realidad Compostela significa campo de estrellas. Entonces allí llegaron los restos de Santiago, el primer mártir, que él era apóstol de obispo de Jerusalén, y sus discípulos llevaron sus restos para que no fueran profanados y los enterraron en esa zona a sus restos. Entonces se veían como luces en el campo y cuando empiezan a hacer como excavaciones para ver por qué había luces en ese campo, encuentran los restos y como de alguna manera se comprobaba que eran los restos del apóstol Santiago, el hermano de Juan. Entonces se construye la iglesia y como que el apóstol Santiago fue de gran bendición, que ya antes había él evangelizado en España, que la Virgen se le aparece en, ¿cómo es donde está la Virgen de la Candelaria? No, ser? del Pilar, El Pilar, que le deja el Pilar. Ah. Sí, entonces él va a ser de gran bendición para toda la zona de España. Claro. Y se va a transformar en un santuario muy predilecto de peregrinación, pero antes los grandes santuarios eran Roma y Jerusalén de peregrinación. Y en la actualidad, bueno, seguimos con este tema de las peregrinaciones, que es una de las condiciones para alcanzar la absolución plenaria, que es como si naciéramos de nuevo, se nos borran todos los pecados, las culpas, lo que pudiéramos pasar de purgatorio, todo, pero tiene que haber
una preparación previa, este camino de peregrinar. Gracias a Dios, no como en esa época, que peregrinaban con tantas dificultades, muchísimo, por ejemplo, los chicos de Don Orione acá, se fueron caminando hasta el santuario del Chayao, que es uno de los santuarios establecidos como Puerta Santa en nuestra ciudad. Entonces, acá ya los otros días también contamos que hay un montón de lugares que ha establecido nuestro obispo donde podemos alcanzar esta gracia. Bueno, creo que un poquito hemos explicado entonces que la Puerta Santa en realidad es algo simbólico, pero hay otros detalles muy bonitos, porque en principio empezaron a hacer, especialmente en Roma, una puerta que hasta la actualidad, si uno quiere entrar a la Basílica de San Pedro, como es en el Vaticano, están las puertas laterales por donde uno entra y sale, y la puerta central se abre cada 25 años, que es la puerta especial, santa. Entonces, claro. originalmente la tapiaban con Claro. piedra, y cuando llegaban los 25 años, el Papa daba 3 golpes, como empezando a romper la piedra, y luego venían los albañiles, terminaban de romper la piedra, y ahí se podía abrir la puerta. Bueno, esto lo cambió Juan Pablo II para el año 2000, donde estableció, ya se había establecido desde antes, que no se tapia, con Pablo VI y Juan Pablo II, que no se tapiaran más de piedra, que simplemente se sellaran. Y entonces el Papa, yo estuve viendo hoy a la mañana el video que muestra lo que hizo el Papa Francisco, es muy conmovedor, si pudieran verlo, está en una en YouTube. Entonces el Papa en su sillita de ruedas llevado junto a la puerta, él se para y da 3 golpecitos, y después se abren las hojas de esa puerta, que en este caso la puerta que hay en Roma es una puerta exquisita, una puerta que tiene unos grabados que muestra la historia de la humanidad, es bellísima esa Puerta Santa. Bueno, vamos a hacer un cortecito musical y enseguida seguimos.